En primer lugar, gracias a Elipse España por confiar en el doctor Naranjo y en mí. Y en segundo lugar, gracias al doctor Naranjo, que es un honor y un orgullo trabajar con él. Nos hace cada día que sea un aprendizaje continuo, súper divertido, entonces no nos aburrimos nunca y esa verdad es súper gratificante poder estar trabajando juntos. La verdad es que nosotros cuando nos plantearon esto, dijimos, bueno, pues la experiencia nuestra con ELA es bastante amplia, con otros equipos de luz pulsada había sido también relativamente amplia, y con Elipse nos enamoró el equipo y, bueno, pues yo creo que fue un poco el traslado de nuestra emoción con el trabajo con el equipo y tal lo que les impulsó a invitarnos a dar esta ponencia. Y decidimos tratar el melasma y la poliquilodermia de Civate en esta ocasión porque creíamos que son dos patologías que normalmente nos presentan en la consulta médica y que hay que hacer una valoración previa diferente, con un diagnóstico, como vamos a ver en todas las presentaciones, un poquito distinto al que viene siendo habitual, y con ese diagnóstico avanzado optimizar lo que es el tratamiento con Elipse. Vamos a recordar un poquitín en qué consiste la poliquilodermia. Ya sabemos que la poliquilodermia es una serie de dermatoses que se caracterizan por presentar un carácter moteado, sobre todo en las zonas de pómulos, en los laterales del cuello y en el escote, con una piel atrófica, y esto lo hemos visto ecográficamente, aunque no presentemos las ecografías, hay una disminución del grosor de la dermis, con un aumento del SLEP o de la banda subepidérmica hipoecogénica que nos está representando el envejecimiento cutáneo. Hay una hiperpigmentación y o una hipopigmentación, y hay telangiectasias. Y en concreto la poliquilodermia de Civate asienta, pues como hemos hecho en esas zonas, respecto a la zona central del cuello, y tiene una etiología múltiple, con mucha importancia, claro, de componente actínico. La etiología es múltiple en la poliquilodermia de Civate. Puede ser congénita, una enfermedad inmunológica, el tejido conjuntivo puede estar ligado a esta poliquilodermia, puede formar parte de los signos del linfoma cutáneo, eso es importante que no lo perdamos un poquito de vista para descartar patologías más importantes. También está relacionada en algunas ocasiones con la radiodermitis crónica y, como no, con la degeneración cutánea por radiación UVA y ultravioleta, que es la más común que nos va a llegar a nuestras consultas médicas, ¿sí? Y dentro de la histopatología, pues lo que hemos dicho, hay una hipotrofia y o una atrofia de la epidermis con una hiperkeratosis, una hipoatrofia y o una atrofia de la capa dérmica, un aumento de los capilares de la dermis, sobre todo histológicamente se han descrito en la dermis papilar y en la dermis reticular, y ya sabemos que en la dermis reticular van a presentar un componente, van a ser un poquito más gruesos, con un componente tirando más hacia las tinciones vináceas, un aumento de los melanófagos en la dermis y un discreto infiltrado inflamatorio linfocítico perivascular en la dermis. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para nuestro posterior tratamiento, ¿sí? Y ahora vamos a recordar un poquito cómo funciona el sistema de filtración dual de Elipse. Elipse, a diferencia de otras luces pulsadas, presenta un doble filtrado, es decir, lo que nos va a hacer es eliminar todos los nanómetros, ¿vale? Todas las longitudes de ondas que se corresponden con la captación de agua, por eso tiene un filtro de corte en los 950 nanómetros. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque nos va a evitar muchos los efectos secundarios que nos pudieran aparecer con otras luces pulsadas. Y luego tiene otra característica, además, que tiene un sistema de pulso casi cuadrado, ¿vale? Casi perfectamente cuadrado, como vamos a ver en la imagen, como estamos viendo. Bueno, pues tenemos este sistema con otras luces pulsadas de entrega casi en una parabólica, y con luz elipse, con el nivel elipse, lo tenemos casi en pulso cuadrado, ¿vale? Con una entrega bastante específica en nuestros puntos, nuestros colores diana. Bueno, aquí tenemos una representación de cómo trabajaría este sistema. Bueno, Elipse tiene ese filtro, como estamos hablando, de corte en los 950 nanómetros, y tenemos distintos cabezales. En nuestro caso empezamos a trabajar con los cabezales VL y PR, ¿vale? Que son, como estamos viendo, el VL, el filtro está entre 555 y 950 nanómetros, y PR de 530 a 750 nanómetros. Vamos a ver cómo hemos ido optimizando el uso del PR en cada uno de los tratamientos. Para personas con fototipos muy bajitos, hemos utilizado ya el PL en 400-720 nanómetros, ¿vale? Lo utilizamos para fototipos 1, ¿vale? Con un poco pigmento melánico, por tanto, cuando queremos hacer, por ejemplo, también tratamientos de rojetes difusas, que es algo que estamos ahora mismo tratando. Y luego hemos
como estamos viendo, tiene ese filtro frente a la molécula de agua, corta en los 950 nanómetros, y además tiene el otro filtro de corte evitando el componente de los 380 nanómetros hacia abajo, ¿vale? Es decir, de los 400 nanómetros hasta los 950 nanómetros son los filtros que vamos a poder utilizar. Estamos evitando los filtros problemáticos por debajo de los 400 nanómetros y aquellos que son por encima de los 950, ¿vale? ¿Con esto qué vamos a ganar? Pues seguridad en los tratamientos, entre otras cosas, y que nos podamos ajustar mejor al color diana que vamos a tratar, ¿vale? Esta es la tecnología, como hemos visto antes, de pulso cuadrado, que tiene Elipse. Al tener un pulso cuadrado, lo que vamos a hacer es una entrega óptima de energía casi desde el inicio hasta el fin. Digo casi porque no son pulsos cuadrados perfectos, pero sí se asemejan mucho a un pulso cuadrado perfecto, ¿vale? De tal manera que evitamos un incremento de la intensidad, un incremento de la potencia que tenemos que entregar, de los joules por centímetro cuadrado que tendríamos que emplear con otros equipos frente al Elipse. Es decir, con el Elipse nuestros joules por centímetro cuadrado esa afluencia va a estar por debajo a lo que necesitamos con otros equipos. ¿Por qué? Pues porque la energía va a ir desde el inicio hasta el fin casi idéntica, ¿vale? Casi en un pulso cuadrado perfecto. Con lo cual no tenemos que incrementar los joules por centímetro cuadrado para obtener los mismos efectos como nos ocurre con otras luces pulsadas, ¿vale? Es seguro y efectivo, ¿vale? Por ese sistema que hemos visto de filtrado dual, que nos permite entregar energías más bajas. Más seguridad porque estamos evitando el calentamiento de las moléculas de agua, ¿vale? Y pulsos más estables, con lo cual ganamos en eficacia, ¿eh? Es decir, vamos a poder utilizar menores joules por centímetro cuadrado de una manera mucho más segura, ganando además eficacia. Vamos a necesitar incluso menos sesiones que con otros equipos. ¿Qué aspectos tenemos también que considerar? Pues vamos a hacer un repaso rápido porque esto todos lo conocemos, pues que las longitudes de onda son diferentes en función del cromóforo que queramos tratar, si es melánico o es hemoglobínico, ¿sí? Y además las longitudes, la duración de ese pulso tiene que ser diferente en función del tamaño del objeto diana que tengamos. Si tenemos un objeto diana muy pequeñito, la longitud de ese pulso será corta. Si el objeto diana es grande, esa longitud de pulso, ¿vale? Esa duración de pulso, perdón, será ancha, más ancha, ¿sí? Y además que tenemos que tener en cuenta la localización del cromóforo a tratar, pues que tenemos que modificar el pulso si se trata de un cromóforo melánico, que sabemos que necesitamos es un cromóforo más pequeño, que necesita una duración de pulso más pequeña, que si es un cromóforo grande, que necesitará una longitud de pulso más ancha, o incluso pueden ser, en un caso, pulsos completos, ¿vale? Cuadrados o casi cuadrados completos, por ejemplo, de 10 por 10, de 10 milisegundos por 10 joules por centímetro cuadrado, en caso, por ejemplo, un vascular, o si es melánico, suelen ser más eficaces todos los pulsos que van fragmentados, ¿vale? Entre 2,5 y como veremos en la coequilodemia de Civate, los estamos empleando entre 2,5 y 4 milisegundos, ¿vale? En pulsos dobles. Ya me voy a adelantar un poquito. El tipo de piel y el nivel de bronceado también son importantes tenerlos en cuenta de cara a entregar una correcta energía, tener una afluencia en cada uno de los tratamientos. Aquí estamos viendo, esto no hace falta que paremos mucho a recordarlo porque esto lo conocemos todos, como las longitudes de onda más cortas, ¿vale? Pues aquellas que van de 400 a 600 nanómetros tienen una capacidad de profundizar en nuestros tejidos más baja que aquellas que tienen longitudes de onda más grandes, ¿sí? Y como hemos dicho antes, de los filtros que vamos a utilizar, tanto el doctor Naranjo como yo vamos a estar hablando. Por un lado del VL, por otro lado del PR y por otro lado del PL, ¿vale? Acordaos que el PL es el que va de 400 a 720 nanómetros, por lo tanto se va a quedar más superficial, ¿vale? El PR es el que va de los 530 a los 750, con lo cual va a profundizar un poquito más. Y el VL de los 555 a los 950, ¿vale? Bueno, pues seleccionando estos aplicadores, ahí tenéis las piezas de mono que tiene Elipse, ¿vale? Y lo que acabamos de hablar, ¿vale? Como el tiempo y el tipo de emisión va a depender del tamaño, ¿vale? Del objetivo diana, ¿vale? Si es un objetivo fino, le pondremos una duración de pulso pequeña; si es un objetivo medio, una duración de pulso mayor; si es un objetivo grueso, una duración de pulso un poquito más ancha, ¿vale? Y cuando el objetivo es difuso, lo que hacemos es entregarlo en 2 pulsos, ¿vale?
¿Qué formas tenemos de entregar la energía con este equipo? Pues tenemos un pulso preconfigurado para estructuras definidas, que emite un disparo en pulso único, ¿vale? Tenemos otra forma que es fraccionada, sobre todo para estructuras epidérmicas difusas, un pulso experto. El equipo nos permite trabajar en modo experto y en super experto, es decir, que podemos personalizar el pulso para cada uno de nuestros pacientes y para cada una de las sesiones. Nosotros, por ejemplo, hacemos un diagnóstico previo con un sistema de luz polarizada, ¿vale? Y con ese diagnóstico previo, como vamos a ver, lo que vamos a hacer es adaptar esa duración, esos pulsos, ¿vale? Entramos en modo experto y vamos definiendo el pulso para cada persona en cada una de las sesiones, con un diagnóstico previo. Esto lo vamos a ver mejor en las siguientes diapositivas. Vamos a ver. Tenemos un factor pigmentario, que es el melánico, y un factor vascular. Estos son los dos factores principales en la poiquilodermia de Civate. Entonces vamos a recordar cómo. La casa lo que nos aconseja es los aplicadores VL y PR, ¿sí? Nos están diciendo que el VL hemos dicho que profundiza un poquito más. Nos va a venir fenomenal para estimular la dermis, la formación de colágeno y elastina, para disminuir el tamaño de poro, para mejorar la textura y la luminosidad de la piel, para tratar lesiones pigmentadas, sobre todo en fototipos 2, 3, ¿vale? Lesiones vasculares individuales también, azuladas y violáceas, porque está profundizando un poquito más, acordaos de eso, ¿vale? Las lesiones vasculares más superficiales son rojo intenso, otro tiene otra rojez, ¿vale? Y el aplicador PR se va a quedar un poquito más superficial para fototipos 1 y 2, para lesiones vasculares como rosácea, cuperosis, rojeces, pequeños vasos, telangiectasias puntuales rojas y puntos rubí. Nosotros hemos empezado a aplicar el PR en la poiquilodermia Civate, como vais a ver ahora, con un resultado, la verdad es que estaba pensado que pensábamos que íbamos a tener mejores resultados que con VL de entrada, pero no sabíamos hasta qué punto. Entonces vais a ver un caso, ¿vale? En uno de los pacientes que con quienes hemos podido trabajar mitad del escote, que es lo que vais a ver, la mitad del escote con 2 pulsos en VL diferentes y la otra mitad del escote con 2 pulsos distintos en PR. Esto es una poiquilodermia Civate y la foto que estáis viendo es lo que os he comentado antes, es un sistema de diagnóstico específico, ¿vale? Es una cámara que tenemos en el centro, nos encantan los sistemas de diagnóstico y nos permite valorar qué cantidad de melanina tenemos y qué cantidad de componente vascular, aparte del poro, aparte de presiones o elevaciones. Entonces fijaos que esto es una poiquilodermia al uso, ¿sí? Con un componente melánico incrementado, con algunas hipopigmentaciones y con un componente vascular también aumentado. Entonces, ¿qué hicimos con esta paciente en la primera sesión? Si os fijáis en la fotografía, la parte vuestra de la izquierda superior tiene mayor pigmentación que la parte inferior izquierda y la parte que tiene más pigmentación, ¿verdad?, es la parte derecha. Bueno, pues es que en la parte derecha lo que hicimos, derecha del paciente, ¿vale?, que es vuestra izquierda, hicimos un tratamiento con VL. Es un fototipo entre 1 y 2, ¿sí? Bueno, pues está bien, porque además con el VL vamos a mejorar lo que es, como hemos visto antes, el componente dérmico, ¿sí? La textura, vamos a mejorar el engrosamiento de la dermis, que es uno de los factores de la poiquilodermia Civate que queríamos mejorar, ¿sí? Pero bueno, pues optamos por ese. Y trabajamos con 2 pulsos, ¿vale? Pues con doble pulso, con un interpulso de 10 milisegundos y con 4 milisegundos. Y diréis, ¿y por qué 4 milisegundos? Y no es que estuviésemos trabajando ahí con 2,5, ¿no? Es lo que a todos se nos hubiese, ¿no? La primera opción sería tirar con 2,5 milisegundos con un interpulso de 10 y con unas energías que fuesen en torno a los, pues entre 8, en este caso, ¿no?, y 9 julios totales por centímetro cuadrado, esa afluencia. Bueno, pues decidimos emplear 4 porque, si os dais cuenta, estaríamos entre los 2,5 que se corresponderían más con el componente melánico y casi los 5 que necesitan esos vasos que veíamos antes. ¿Lo veis? ¿Sí? Entonces, bueno, pues tratamos de encontrar unos parámetros que nos estén tratando ambos factores, el melánico y el vascular. Y en el lado izquierdo del paciente trabajamos con un PR, con los 4 milisegundos como con el VL y con 5 julios por centímetro cuadrado, es decir, con una afluencia total de 10 julios por centímetro cuadrado en la parte inferior y con otra total de 8 en la parte superior de esa mitad izquierda. Y los resultados fueron estos que estáis viendo, ¿vale? Fijaos, la disminución que ha habido de componente melánico, ¿sí? Luego vamos a ver cómo ha disminuido el componente vascular.
La cámara, a su vez, lo que nos va a hacer es una medición de la variación de melanina. Y hemos visto que hay una disminución de la variación de melanina, en torno a un 30% prácticamente, ¿sí? ¿Y el componente vascular, qué pasó con él? Pues pasó esto, lo que estáis viendo, que prácticamente casi desapareció el componente vascular, ¿sí? Eso fue con la primera sesión. Este fue el resultado después de la primera sesión, con esa variación del componente hemoglobínico, ¿sí? ¿Qué parámetros utilizamos después? ¿Vale? Después de la en la siguiente sesión. Bueno, pues tuvimos que homogeneizar. Visteis que había una discromía, originamos una discromía en el escote. Su mitad derecha estaba diferente a su mitad izquierda, con lo cual lo que decidimos fue pasarnos todos a un PR. El siguiente tratamiento fue todo en modo PR, ¿vale? Con un interpulso de 10 milisegundos, con 4 milisegundos y 4,1 julios por centímetro cuadrado en cada uno de los pequeños pulsos, ¿vale? Con una frecuencia total de 8,2. Y en las partes laterales del escote, que solamente teníamos componente melánico, nos fuimos con el PR para homogeneizar ya lo que eran hombros, ¿vale? Y parte baja del escote, con un PR a 2,5 milisegundos, que ahí solamente ya teníamos ese componente melánico, ¿vale? Y los resultados que veis son estos, ¿vale? A la izquierda tenemos el resultado de la primera sesión y a la derecha después de la segunda, ¿vale? Con esa disminución otra vez del componente melánico, que veis que tampoco es muy significativo, parece. ¿Por qué? Pues porque es un sistema, veníamos discutiéndolo, lo hemos discutido en varias ocasiones, el doctor Naranjo y yo. Bueno, pues la luz pulsada lo que nos hace es homogeneizar mucho todos los tonos de la piel. Nos hemos encontrado como personas con hipopigmentaciones, incluso reducen esa hipopigmentación, les tiende a mejorar incluso las hipopigmentaciones, con lo cual hay un equilibrio, empieza a equilibrar el componente melánico, y la medición con esta cámara también se equilibra. Hay una reducción clara, pero al subir un poquitín el componente melánico en las áreas hipopigmentadas y disminuir el componente melánico en las hiperpigmentadas, el resultado de medición se ve equilibrado. Y este es el resultado del componente vascular, ¿vale? ¿Sí? Después de la segunda sesión, ¿vale? Con esa disminución también evidente en las mediciones de ese componente vascular. Y ahora lo que hemos hecho el 19, veis que ha sido de esta semana, ¿no? Lo hemos visto hace muy poquito. Lo que nos quedaba en el área facial era un componente de rojez difusa que persistía. Entonces dijimos, pues vamos a hacer un Drossner, un pulso Drossner modificado, ¿vale? Estamos pendientes de que nos venga a visitar. Entonces lo modificamos un poquito en esta paciente. Y le hicimos ese sistema, como hemos visto antes, personalizado de pulso, ¿eh? Porque en el modo multiexpertor lo que nos permite es entrar en el paciente, determinar cada pulso como lo queremos, el interpulso que deseemos, y es lo que hemos tratado, pues ya os diremos cómo evoluciona este paciente. Creemos que pues, va a seguir la misma evolución que hemos visto en el resto de personas. Y luego nos quedaban algunas telangiectasias residuales también a nivel facial y en escote. Y en esas telangiectasias residuales, que nos quedaban muy puntuales, lo que hemos ido haciendo es ir ajustando esas duraciones de pulso, ¿vale? Pues como veis hay un ejemplo de 15 milisegundos y 17 julios por centímetro cuadrado, otros serán de 10 por 10, otros serán de 11 por 13, bueno, pues vamos un poquito trabajando, personalizando esos pulsos, ¿vale? Y también nos quedaban algunos léntigos todavía que casi no se percibían, pero que con la cámara entera todavía los veíamos, y decimos, vamos todavía a disminuir un poquito más el componente melánico. Entonces, para esos léntigos lo que hicimos fue trabajar con plantilla en doble pulso, ¿vale? Es decir, hacíamos una pasada, ¿vale? El doble pulso que estáis viendo aquí, y además en doble pasada. Una pasada, esperamos a que oxide, y si no oxidaba suficiente, subíamos los julios por centímetro cuadrado. Entonces hemos estado trabajando con esos parámetros, ¿vale? Que estáis viendo, entre 7 julios por centímetro cuadrado con una duración de pulso de 2,5 milisegundos y un interpulso de 10 milisegundos hasta 9 julios por centímetro cuadrado. Con los resultados, la verdad es que la oxidación ha sido muy, muy bonita. Y ya para terminar, y para dejar paso al doctor Naranjo, porque además tiene un vídeo súper bonito que va a ser muy útil para ver cómo trabajamos en la clínica, os presentamos el protocolo de tratamientos que nosotros hacemos. Lo primero, la historia clínica, una buena apertura de una historia clínica y un diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos siempre mediante dermatoscopio y una cámara que se llama Antera, en este caso, ¿vale? Y luego empezamos el tratamiento, pautado con el paciente. Que puede ser la luz pulsada, como estáis viendo, con unos resultados muy buenos, o en el caso de necesitar, en algún momento, en algún paciente, tenemos que a lo mejor coger un láser, ¿vale? Y entonces cogemos un pulse switch, o bien colorante pulsado,
o bien un neodimio, depende un poquitín de lo que necesitemos, ¿vale? En ese momento. Normalmente hacemos las sesiones cada 4 o 7 semanas, cada sesión. En los pacientes que provocamos una inflamación, porque pensaréis, y con esos parámetros que has puesto, el paciente al día siguiente, ¿cómo está? O ese día, ¿qué es lo que ha ocurrido con ese paciente? El primer día y el segundo están un poquito más inflamados que con los parámetros que nos recomiendan, ¿vale? Que hemos estado utilizando habitualmente. Pero en contraprestación nosotros lo que hacemos es trabajar con un sistema de biorregulación de la inflamación y una biomodulación de la reparación tisular. Y para eso tenemos los LEDs. Y luego en cabina también les ponemos una hidratación y tratamiento antioxidante, ¿vale? Sobre todo, ya sabéis, en epidermis, ¿vale? Casi todos. Es muy raro que un cosmético esté llegando más allá de epidermis. Y a nivel domiciliario les recomendamos una serie de limpiadores no jabonosos, un serum despigmentante si lo necesitáramos, un gel crema, una crema gel o una crema despigmentante. Esto está más pensado para melasma, no para la pupilodema. El factor de protección solar 50+, siempre lo utilizamos cada hora y media o 2 horas, y las mascarillas despigmentantes lo mismo, para el caso del melasma, en el caso de cuando lo necesitamos. Y por mi parte, nada más. Le dejo todo al doctor. Ante todo, dar las gracias a Nuria del IPSE por haber confiado en nosotros a la hora de dar esta charla. Para nosotros nos ha puesto mucho, puesto que somos gente de láser. Llevamos 10 años trabajando con Q-Switch, con colorantes pulsados, con neodimios, y con luz pulsada llevamos menos tiempo. Hemos llegado a la luz pulsada después de pasar por todo lo demás. En el centro hay 62 aparatos y la luz pulsada entró hace un año, fue uno de los últimos aparatos en entrar. Graso error porque posiblemente tenía que haber sido el primer error, el aparato que entró en mi clínica hace muchos años. Hemos aprendido y hemos disfrutado con este sistema como no hemos disfrutado con ningún otro. La versatilidad de un buen sistema de luz pulsada que te permite dar un pulso, o 2, o 3, o 4, que te permite cada uno de ellos controlar la afluencia, los julios por centímetro cuadrado, la duración de cada pulso, el tiempo entre cada uno de los pulsos, filtrar por arriba, filtrar por abajo, agotar más o menos. Realmente es un juguete precioso. Pero lo que voy a tratar es de transmitiros la ilusión que hemos cobrado con este sistema en los últimos meses y los espectaculares resultados que hemos encontrado, incluso comparables con combinaciones de grandes láseres como Q-Switch y colorantes pulsados. Hemos llegado a los mismos resultados con este sistema, ¿vale? Ante todo, pues aclarar que evidentemente, como nos decía en la introducción, no solo hay luz pulsada, no solo hay láseres de Q-Switch, tenemos muchísimos elementos para hacer despigmentaria cuando nos enfrentamos a un melasma, agentes despigmentantes, peeling químicos, microdermabrasión, láseres ablativos, incluso se han utilizado durante muchos años y fraccionados, luz pulsada, láseres Q-Switch, crioterapia, excisión quirúrgica. Todo esto es la historia del tratamiento de las lesiones pigmentarias benignas en la piel. Ahora bien, después de todo, bueno, cuando hablo de tratamientos pigmentantes, destaquemos los fundamentales: hidroquinola, tretinoína, ácido acelaico, ácido cógico, ácido ascórbico y esteroides trópicos, por separado o juntos. Se han venido utilizando, sobre todo sabemos que los dermatólogos egipcios son los que, por casuística, más pacientes tienen. Y ellos habitualmente, cuando vamos a los congresos internacionales de dermatología, lo que potencian es la combinación económica de un peeling químico, de una microdermabrasión y luego un despigmentante, o un peeling químico suavecito y un despigmentante, como una manera barata de poder tener un buen resultado. Cuando actuamos con este tipo de químicos, ¿dónde estamos actuando? Estamos actuando en la inhibición de la actividad de la tirosinasa, la inhibición de la síntesis del ADN en los melnocitos hiperactivos, o en la reducción de continuidad en la melanina epidérmica, o en el con menos daño epidérmico y con menos riesgo de periorientación postinflamatoria. ¿Dónde está la luz pulsada? ¿Dónde está el IPSE? Pues estaría aquí. Cualquier sistema de luz pulsada que maneja un rango de longitudes de onda de manera menos específica que un láser, pero que luego veremos que para tratar patologías como es el melasma puede ser de tremendo interés, puesto que en el melasma tenemos que en muchos casos tratar dos componentes, y esa es la idea que quiero que quede después de estos 20 minutos. El melasma tiene un componente vascular que hemos infravalorado durante muchos años, y no fue hasta el año 2006-2008 que en los primeros congresos que yo empecé a ver en Estados Unidos y en Francia, y se empezaba a reaccionar y se empezaba a hablar del componente vascular, y que tratando solo el componente vascular del melasma mejoraba el melasma, sin ni siquiera tratar el componente pigmentario. Estoy hablando de la utilización de láseres de colorante pulsado superficial. Eso nos abrió los ojos a todos y nos hizo darnos cuenta por qué el melasma reaccionaba tan mal ante un químico, ante una luz pulsada, muchas veces cuando no controlábamos los parámetros, porque generábamos hiperorientación postinflamatoria, porque hay un componente vascular en muchos casos muy importante. Y de esto es de lo que va a versar la charla. Bueno, pues antes de empezar, que sepan que hay muchas
muchas comparativas entre los que se consideran gold standard, es decir, el láser Q-switch y la luz pulsada intensa. Y en función de quién haga el estudio y qué parámetros utilice con cada una de las máquinas, versa más hacia beneficio del Q-switch o hacia beneficio de la luz pulsada. Digamos que están ahí empatados en la bibliografía en cuanto a resultados. Láseres Q-switch tenemos muchos en el mercado, nosotros luz pulsada, después de mucho investigar y mucho jugar con muchos sistemas, al final optamos por este sistema como sistema posiblemente el que nosotros hemos valorado uno de los más polivalentes que hay en el mercado y los más potentes. La doctora Sánchez ha hablado ya de los filtros, luego no me voy a entretener en ello. Decir que sí que me ha llamado la atención que el hecho de que tenga un filtro de agua nos hace utilizar capas de gel mucho menos abundantes que las que normalmente utilizamos con otros sistemas de luz pulsada, es decir, la capita de gel es muy finita. Recientemente, hace 3 meses, he leído un estudio publicado en Estados Unidos en la revista americana de láser, en la cual demuestran que la utilización de 2 milímetros de gel de ecografía divide por la mitad la energía eficiente que llega a la dermis papilar por parte de una luz pulsada. En un estudio realizado con varios sistemas de luz pulsada, cierto es que depende, hay muchas variables ahí, qué tipo de luz pulsada, qué sistema de filtro, qué tipo de gel, hay muchos tipos de gel, pero bueno, es un estudio interesante que nos abre la puerta a entender claramente que con el gel hay que poner gel, pero cuanto menos se ponga muchas veces mejor, claro, asumiendo un riesgo o no, dependiendo del sistema de luz pulsada que tengamos. En el caso de Elipse, con capas muy finitas de gel, se obtienen muy buenos resultados. Recordemos que no debemos de presionar cuando tratemos patología vascular, y el melasma tiene un componente vascular, como vamos a ver, muy importante. Luego es conveniente no presionar durante el tratamiento. Definición del melasma. Recordemos básicamente uno de estos caballos de batalla tan complejos que tenemos. El origen del melasma viene de la palabra griega melas, que significa oscuro, oscuridad. Se conocen también como cloasma o máscara de embarazo, el inducido por el embarazo. Consiste en una pigmentación difusa de las áreas de la cara más expuestas a la luz, con notable predominio en el sexo femenino, pero no únicamente en el sexo femenino, también se da en el masculino. La pigmentación se desarrolla lentamente, sin signos de inflamación, y puede ser sutil o oscura. Esto es una definición del libro de Tratado de Dermatología, con la cual discrepo, porque hay un componente inflamatorio que hasta ahora no había sido escrito y que a partir del 2006 empieza a escribirse en todos los tratados de dermatología. Los afroamericanos, los asiáticos y los hispanos son las poblaciones más susceptibles a padecerla. La etiología exacta del melasma es desconocida. Sin embargo, existen factores relacionados con la aparición de lesiones clínicas que reflejan un aumento de melanina en las áreas afectas. Los factores genéticos y la radiación ultravioleta parecen ser aquellos más importantes y desencadenantes. La pigmentación suele iniciarse durante el embarazo, normalmente en los 2 últimos trimestres del embarazo, y está relacionada con el incremento de la expresión de la hormona alfa-estimulante del melanocito, el uso de anticonceptivos orales o la terapia hormonal con estrógenos y progesterona. También, evidentemente, por una sinergia con la exposición solar crónica en casi todos estos pacientes. Importante, aunque el mecanismo de producción del melasma aún no ha sido aclarado, algunos estudios recientes mujeres con melasma revelaron una mayor incidencia de enfermedad tiroidea, y en especial la tiroiditis autoinmune, que creo que deberíamos de indagarla dentro de lo que es nuestra historia clínica. Y se mencionan otras causas de melasma como factores endocrinos, enfermedades hepáticas y medicamentos como la fenitoína. Cuadro clínico. Las lesiones consisten en máculas de tamaño variable, asintomáticas, de color café claro o más oscuras, con grados variables de pigmentación, bordes irregulares y a veces bien definidos sobre una región infraorbitaria, mejillas, pómulo, frente, dorso de la nariz, labio superior y mentón. Estas son las zonas en las cuales se evidencia el melasma. Afecta preferentemente a las personas de piel más oscura, con fototipos 4 o 5, y se conocen 3 patrones de presentación clínica, de los cuales vamos a ver 2 de ellos. El patrón centrofacial, malar y mandibular. Los 2 más habituales que se presentan en nuestras clínicas son el patrón centrofacial y el patrón malar. El patrón mandibular es mucho menos abundante, digamos que es un 5 o 10% de los casos. Importante, ¿qué herramientas terapéuticas diagnósticas tenemos en nuestra clínica? La más barata, la más económica, vale 100 euros, es la luz de Wood. La utiliza todo dermatólogo y yo creo que todo médico estético en este país. ¿Cómo podemos clasificar el melasma con luz de Wood? Haremos una clasificación como melasma epidérmico. El pigmento se intensifica cuando ponemos la luz de Wood. Recordemos que es una luz de muy baja longitud de onda, muy superficial, que si vemos color, es que realmente hay una pigmentación epidérmica, no puede ser dérmica. Es de tipo más común el melasma, el epidérmico. La mielina está aumentada en todas las capas de la epidermis y se observan pocos melanófagos dispersos en la dermis papilar. Mientras que el segundo grupo, la dérmica, el pigmento, no se incrementa con la luz de Wood, no vemos ese pigmento. Hay muchos melanófagos a lo largo de toda la dermis. Y un tercer tipo, que es el más habitual también, después del epidérmico, el más habitual es el mixto, en el cual hay componente epidérmico y dérmico. Y ahí la luz de Wood no nos da mucha información, porque evidentemente vemos pigmentación, pero la vemos porque hay un componente epidérmico, no sabemos si lo hay dérmico. Luego, como elemento diferenciador de si el melasma es epidérmico o dérmico,
la luz de Wood está muy limitada, porque solo en el caso de que sea dérmico será diferenciador, porque en los otros dos casos, epidérmico y mixto, la luz de Wood nos lo va a marcar como un color marcado en la superficie de la piel, porque separa la luz en las primeras capas de la epidermis. La pigmentación se hace más evidente, estoy hablando del mixto, en algunas áreas, mientras que en otras no hay ningún cambio, y la melanina es mayor en la epidermis, y hay muchos melanófagos dérmicos. En el caso de los fototipos 4 y más alto, el uso de la luz de Wood es innecesaria, puesto que no nos da ningún factor diferenciador. Simplemente recordar que fisiológicamente hay una interrelación dentro de lo que son los melanocitos con todo tipo, desde células endoteliales, desde todo el sistema hormonal regulado por hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, es decir, hay una interrelación, es una cascada hormonal, una cascada enzimática en la cual hay muchos órganos que están inmiscuidos. Entre ellos hay ciertas células como los fibroblastos y los queratinocitos en íntima relación con los melanocitos que van a participar en el desarrollo y la evolución de ese melasma. Como caso anecdótico, he leído recientemente un artículo en el cual hablaba, antes y después de un tratamiento con luz pulsada, cómo se veían afectadas las terminaciones, las dendritas de las neuronas situadas en las capas más superficiales de la piel, a nivel dérmico. Un caso muy interesante en el cual no sacaban conclusiones, era simplemente un hallazgo por microscopía electrónica. Caso bonito simplemente para evidenciar cómo el melasma, en este caso hablamos a nivel epidérmico, se localiza en esos melanocitos y esos melanófagos dispersos a nivel de la dermis histológicamente. Lo vemos aquí también igual, esos melanófagos a nivel de la dermis. Se asocia el proceso de melasma con un proceso de elastosis, es decir, de envejecimiento cutáneo, de envejecimiento de la dermis. ¿Cómo lo vemos por ecografía? Nosotros que le enchufamos ecografía a todos nuestros pacientes como medio de diagnóstico, lo que vemos es que el SLEP, el subepidermal lobe ecogenic, la banda subepidérmica de baja convectividad, que está entre la epidermis y la dermis, ven esa rayita negra que está medida en cada uno de los casos, se va engrosando en los casos de melasma. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un fotodaño y como tal hay mayor proceso de elastosis. Y recordemos que el SLEP no es más que la visión ecográfica de la elastosis, y esto ya fue demostrado hace un año en la revista americana de dermatología. Una correlación histológico-ecográfica del SLEP. Bueno, voy a empezar ya con los casos clínicos. Patrones, les he dicho que había tres patrones, fundamentalmente el centrofacial, el malar y el mandibular, eso es. Mandibular, el malar y centrofacial. Los más habituales, el centrofacial y el malar. El mandibular mucho más escaso. Entonces, podría haber puesto de hecho la foto del paciente, porque nos ha autorizado a llevarla a congreso y a enseñarla, lo que pasa es que por respeto le tapa los ojos. Es el caso, posiblemente uno de los casos más bonitos y más difíciles que hemos visto nunca. Un paciente que llevaba 10 años rotando de clínica en clínica. Centros médicos, dermatológicos, centros clínicos de medicina estética. El paciente cuando llega a nosotros, lo que nos refiere es, verá, vengo porque psicológicamente me tienen que ayudar, como te dicen todos los pacientes con melasma que están preocupados por el tema, pero vengo convencida de que no puede hacer nada por mí. Porque siempre que un médico ha intentado tocarme, he empeorado en lugar de mejorar. Bueno, estos son los retos a los cuales no solo no tenemos que decir que no. O sea, somos médicos estéticos, tenemos que dar solución a esto. Esta señora es algo más que un anestesicismo. O sea, le condiciona socialmente en su trabajo del día a día y hay que ayudarla. Entonces, lo primero que hicimos fue, puesto que ya habíamos leído esos artículos sobre el componente tan importante vascular que hay en un melasma, pues pensamos, oye, ¿qué técnicas tenemos en la clínica para poder tratar a este paciente? Podíamos hacer un grupo de tratamiento que fuera tratar el componente vascular con un láser volante pulsado, un KTP, y luego un láser Q-switch. Se puede hacer, pero el problema es el coste, se nos dispara. Tenemos que irnos a 3 sesiones de volante pulsado y a 2 o 3 sesiones de láser Q-switch. Se nos dispara en una persona que no podía permitirse únicamente pagar una gran cantidad. Segunda opción, empezamos a valorar la famosa radiofrecuencia intradérmica, subablativa. Esas radiofrecuencias que han salido ahora al mercado, que son semiablativas porque hay un componente de ablación epidérmico y luego coagulación dérmica. Hay 3 o 4 casas conocidas que lo han sacado ya. Interesante porque actuaríamos a nivel epidérmico sobre la melanina y coagulando los vasitos de la dermis. Por lo tanto, debería de mejorar y deberíamos de asumir menos riesgo, puesto que estamos quitando vaso a la vez que quitamos melanina. Y, por supuesto, una buena luz pulsada, elipse. Entonces, en este caso, valoramos, no se ve bien los puntitos, si lo agrandara sí se lo vería, sí se vería, paciente llega al centro, paciente después del tratamiento, al día siguiente, 1 o 2 días después, no se ven los miles de puntitos que tiene en la parte derecha de la frente, en el frontal, pero son fruto de la radiofrecuencia intradérmica, subablativa, perdón, y la clara oxidación que se produce a nivel superficial epidérmico en la melanina con el sistema elipse.
Al paciente le citamos un mes, mes y medio más tarde y ven la enorme diferencia que hay entre un sistema y otro. Evidentemente nos decidimos adaptarle con el sistema de pulsada elipse como un sistema que en una sola sesión nos había mejorado mucho el paciente. ¿Qué empezamos? ¿Con qué protocolo tratamos? El protocolo oficial de elipse la verdad es que funciona muy bien. Podemos utilizar la pieza del PR o podemos utilizar el VL. El PR, recuerden que dentro de los protocolos oficiales de la casa tienden a utilizar se puede utilizar para lesiones pigmentadas y para lesiones vasculares, y el VL también se puede utilizar para lesiones pigmentadas y vasculares, pero al tener mayor profundización nos permite tratar vasos más grandes o, por seguridad, fototipos más altos. Entonces, conclusión, el PR para lesiones pigmentadas en fototipos claros, para lesiones vasculares superficiales, rojizas, capilares superficiales, y se utiliza gel pero sin presionar para que el capilar no sufra vasoconstricción y pueda funcionar el tratamiento vascular. En el caso del VL, ¿para qué lo utiliza la casa comercial? ¿Para qué no se nos aconseja? ¿Y para qué sirve? Para lesiones vasculares más profundas, con color más rojo-vermelho, más verdoso, más azulado, o para fototipos. No estoy hablando nunca de lesiones vasculares venosas, por supuesto, que la luz pulsada no llega a tener un buen resultado y hay que meterse con láser de neodimio o con un diodo de 920-940 nanómetros. También para fototipos altos, como un sistema, puesto que andamos con el espectro con el que empezamos de longitudes de onda es más alto, corremos menos riesgo, puesto que estamos más profundos y con menos absorción por melanina. En este caso, habría que valorar incluso, si tratamos con fototipos altos, el bajar la afluencia o el hacer varios subpulsos, no solo un pulso, sino fragmentarlo, para darle menos carga térmica en menos tiempo a la piel y por lo tanto asumir menos riesgos de quemadura, aumentar los tiempos entre los pulsos y lo que son los tiempos entre sus pulsos. Todo esto serían patrones, pautas a llevar para, en caso de fototipos altos, correr menos riesgos. Pero cuidado, siempre es a costa de algo. Cuando hago todo eso estoy sacrificando eficacia. Cuando le doy un pulso más largo del que tendría que darle, porque la estructura es pequeña, es a costa de eficacia. Gano seguridad, pero pierdo eficacia. Cuando fragmento en más pulsos, gano seguridad, pero pierdo eficacia. Cuando bajo la afluencia, gano seguridad, pero bajo eficacia. Y cuando alargo los tiempos entre pulsos, ocurre lo mismo. Es decir, en esa balanza somos nosotros quienes decidimos. Quiero máxima eficacia, quiero máxima seguridad, o juego en esa balanza con estos parámetros para poder adaptarme a cada uno de los pacientes y en cada una de las zonas que quiero tratar. ¿Cuáles fueron los parámetros que utilizamos en melasma? Pues bueno, casi todos los fototipos que van a ver hemos utilizado el PR, porque para fototipos 1-3, con un solo pulso, una duración de pulso de entre, ahí pone 10, pero hemos llegado a utilizar entre 6 y 10 milisegundos, y una afluencia, ahí pone 8 a 10, pero hemos llegado a utilizar hasta 12 julios. 8 a 12 julios funciona muy bien. El VL para pieles oscuras o en el caso de que el melasma tenga un componente vascular profundo que ahora valoraremos, haríamos pulsos dobles con un delay de 10 milisegundos entre cada uno de los pulsos, una duración de pulso muy cortita de 2,5 milisegundos y una afluencia total de 8 a 10, incluso de 8 a 12 julios por centímetro cuadrado. Importante, como es evidente, para asumir menos riesgos está descrito que la utilización de hidroquinonas o de cualquiera de los experimentantes que hemos visto antes durante un mes antes por las noches, o incluso por la mañana y por la noche, o incluso 2 meses antes solo por las noches, es una buena técnica preventiva para disminuir el riesgo de pigmentación postinflamatoria. Según, insisto, el tipo de experimentante que se utilice, sea hidroquinona 4%, o sea una mezcla de cógico, como hemos visto antes, o de otros ácidos. En el post se suele dejar 1 o 2 semanas, depende del tratado que lean, dejarán 1 o 2 semanas de reposo después del tratamiento y reiniciarán otra vez un mes de hidroquinonas o un mes de despigmentantes para volver a mantener el riesgo de pigmentación postinflamatoria baja. Hacer un test siempre es interesante en una zona poco visible y valorar al paciente un mes más tarde a ver qué tal ha ido, de haber sabido una buena respuesta. Esta es la cámara que utilizamos en Mantera. Hay muchos sistemas en el mercado, Visia es uno de los más conocidos. Nosotros optamos por este porque nos permite, es una cámara de estudio, no es una cámara para pacientes, es una cámara para investigación, que nos permite valorar el antes y el después, puesto que la cámara superpone por sistema de vectores la fotografía y nos da una mejoría, eso está avalado por CE y FDA, una mejoría estandarizada que ha habido tanto en la melanina como en la hemoglobina, como en el grosor de una arruga, y nos lo parametriza para poder saber lo que estamos haciendo. En caso límite, elegiríamos una zona que queremos diagnosticar y evidentemente nosotros elegimos grandes zonas. Entonces empecemos con el primer paciente que hemos visto antes. Esta chiquilla que venía con un componente melánico centrofacial. Tenemos ahí el antes y el después con el filtro, le incorporemos el filtro de melanina. Es decir, le hicimos una máquina donde está el componente pigmentario y su localización y lo superficial o profundo que está. Más marrón o más rojo, que nos da también idea de más densidad o menos densidad de pigmento. Esto sería después de una sesión. ¿Qué mejoría hemos tenido? Un 32% de mejoría en componente melánico y me pueden decir
¿Y eso de variación de melanina a qué se refiere? Otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que muchas veces tratamos al paciente, el paciente de melasma mejora porque la cámara claramente nos dice que hay un porcentaje de mejoría, hemos quitado pigmento, hemos quitado melanina, pero sin embargo la variación de melanina no ha mejorado o ha empeorado. Y podemos decir, ¿qué es esto de la variación de melanina? La variación de melanina es la diferencia de color entre dos puntos justapuestos, dos puntos uno al lado de otro, entre un punto de máximo color y de mínimo color. Me explico. Para que el paciente vea mejoría, no solo es importante que le quitemos pigmento, es importante además que se lo quitemos de forma homogénea, que no dejemos zonas de alta pigmentación y zonas sin pigmento, porque es ese escalón entre un punto y el de al lado, de alta pigmentación y baja pigmentación, lo que al ojo humano le va a llamar la atención. Y en muchos casos va a hacer que el paciente, habiendo mejorado, se perciba como sin mejoría o incluso con empeoramiento. Les voy a poner varios casos para que lo vean. Entonces, esto sería después de una segunda sesión que hicimos a esta paciente, en el cual vemos que sigue habiendo, se suma al 30 y tantos % de mejoría anterior, se vuelve a sumar otro 14% de mejoría. Sin embargo, la variación de melanina es hacia peor, no hacia mejor. Si miran, evidentemente hemos quitado pigmento, pero sigue habiendo zonas de alta pigmentación y zonas que hemos despigmentado totalmente. Han aparecido zonas blancas ya, zonas sin melanina, no sin melanina, con muy poquita carga de melanina. Y sin embargo seguimos conservando zonas de alta cantidad de melanina. Por eso el paciente se ve mejor, pero realmente, se ve mejor o se ve un poco mejor cuando realmente está mucho mejor. De ahí el tema de hacer varias sesiones, para poder con el paso de las sesiones, 2, 3 sesiones, ir igualando y que esa diferencia de color entre dos puntos más cercanos no la perciba el ojo humano y se haga lo más homogénea posible y ese escalón se pierda, que es lo que va a valorar el paciente como mejoría. Bueno, y esto sería después de una tercera sesión. Anda que no hemos avanzado después de 3 sesiones. Empezamos aquí, recuerden, en la foto de la izquierda, y después de 3 sesiones nos vemos en esta foto de la derecha. ¿Cuánto hemos avanzado? Un 30 y tantos, más un 16, más otro 16%. Hemos avanzado un 60% en total, entre la foto inicial y la foto posterior. Ahora bien, ¿por qué ha ido tan bien este paciente? ¿Por qué no hemos sufrido hiperpigmentación postinflamatoria? Esta es la misma frente que les he enseñado antes. No hay componente vascular. Es un melasma con muy poquito componente vascular. Es un melasma que podemos tratarle con lo que queramos, que no va a reaccionar mal. Claro, pero si hemos empezado diciendo que este paciente venía rebotado de otros centros porque no hacía más que empeorar, sí, pero no en la zona central. Pero la reducción de la cantidad de hemoglobina es en las zonas laterales, en la zona temporal, donde sufre empeoramiento cada vez que va a una clínica. ¿Por qué? Ese es el antes y es el después. Vemos una mejoría, por supuesto, pero lo que no les he explicado es que había un componente vascular. Este paciente en la zona temporal no empezamos tratándole con parámetros de coagulación de melanina, empezamos coagulando vaso. De ahí a ahí es la primera sesión en zona temporal. Si en este paciente empezamos con un tratamiento al uso con el PR, la hemos liado. El riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria es enorme. Tenemos un componente vascular no diagnosticado debajo de este componente melánico que es tan grande. Ven que hay vasos de color rojo a la derecha y vasos de color morado. O sea, hay una gran vascularización en la zona. Como no quitemos ese vaso antes de tratar la melanina, o lo hagamos por lo menos a la vez, tenemos un problema. Tenemos un problema porque el riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria es muy grande. Entonces, realmente aquí ha invertido el paciente. En la zona temporal no empezamos tratando con parámetros al uso de pigmentaria, sino con parámetros de vascular. Y me van a preguntar, ¿y con qué parámetros de vascular? Por cierto, quien no tenga este tipo de cámaras tan caras, con un simple dermatoscopio lo puede hacer. Ve que con un simple dermatoscopio de componente melánico y componente vascular. Y como ese componente melánico y vascular desaparecen, tratando con parámetros vasculares. Cuidado, la glucosa evidentemente no es selectiva, no nos va a tratar sobre el vaso, pero con parámetros vasculares que ahora veremos, reduce el componente vascular y reduce dramáticamente el componente melánico, porque llega menos oxígeno y menos nutrientes a esos melanocitos. Y aunque no los estemos tratando directamente, indirectamente los estamos tratando y el paciente va a percibir una gran mejoría. Por lo tanto, ¿qué protocolo utilizaríamos? El que tiene la casa comercial para rojeces difusas o rosácea, es muy parecido a los dos protocolos que tiene. Es decir, para pieles claras utilizaremos el PR, para pieles oscuras utilizaremos el VL2. Para pieles claras haríamos un pulso continuo, con una duración de pulso de después, una sola sesión, muy poco componente vascular, por lo tanto ahí no había riesgo. Paciente antes, paciente después, 3 sesiones. Otro centro facial con el PW. Simplemente, como a modo anecdótico, quiero que recuerden que el PW es la goma más grande que nunca ha hecho la industria para borrar pigmento. Es
una pieza de mano empieza en 400 nanómetros y acaba en 720 nanómetros. Hay que tener mucho cuidado con esta pieza de mano, por supuesto no utilizarla en prototipos altos. Y tener mucho cuidado nunca utilizarla en melasma en toda la cara. Se utiliza con plantilla, zona a zona, para no disipar demasiado calor y no generar demasiada inflamación. Utilizamos 2 pulsos dobles con 10 milisegundos de entre ellos, 2,5 milisegundos de cada uno de los pulsos, de 3 a 4 julios por centímetro cuadrado en cada uno de los pulsos, lo que nos da de 6 a 8 julios. ¿Qué conseguimos? Esto es una prueba en un paciente con un melasma mucho mayor que el que hemos visto antes. Hizo la prueba, esto es la zona frontal, la parte inferior. El cambio es gigantesco en una sola sesión. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenía poco componente vascular. Patrón malar, bueno, lo paso, eran casos, pues muchos casos que les traíamos para enseñarles, los paso todos porque quiero ir directamente al vídeo. Dentro del patrón malar tenemos también la zona periocular, tenemos ahí pigmento antes y después de una sola sesión con disminución del 27% en una sola sesión, con muy poquito componente vascular, más patrones malares, vemos ahí en la zona del malar, una sola sesión de luz pulsada, cómo mejora. Bueno, quería ponerles el vídeo porque todo esto no cobra sentido si no entendemos cómo poder hacerlo. Entonces hemos hecho un vídeo que es casero, lo hemos hecho con mucho cariño, en el cual les evidenciamos cuál es el protocolo que tenemos que tener en el tratamiento, qué tenemos que buscar, qué oxidación tenemos que buscar. A ver si me explica. Bueno, la paciente la han visto ya antes, es la famosa paciente que lleva 10 años tratando de centro en centro. No tiene sonido, pero no sé si dejarlo entero, son 5 minutos, o aprovechamos para ir un poco más rápido. Se queda ya poniendo los parámetros. Son 5 minutillos solo. Entonces, se van a ver todos los pasos, desde cómo ponemos el gel, cómo seleccionamos los parámetros en la máquina, cómo utilizamos plantillas, cómo vemos la oxidación, que se ve inmediatamente. Un poquito más rápido. Es que no, tenemos 5 minutos para... Vale. En lo que vamos hablando, la dejamos ahí. En este caso fuimos más agresivos, no sé si han visto, 6 milisegundos y 8,6 julios por centímetro cuadrado en un solo pulso. Es un paciente que ya le habíamos quitado el componente vascular. O sea, que viene ya a una última sesión por componente melánico, habiendo quitado el componente vascular. Cogemos la pieza, la PR, seleccionamos la zona de tratamiento, es decir, tiene zona temporal, todo el tema en la zona nasal y el labio superior, y tiene también un poquito de mentón. Hemos puesto el gel, ven que la capa de gel es muy finita, tiene que ser muy finita en este sistema, y no terminamos de presionar, puesto que siempre hay algún componente vascular y queremos poder acabar también con él. Hacemos un primer disparo, le preguntamos al paciente qué tal se siente, todo va bien, es una ligera molestia, no es un tratamiento doloroso, y tenemos cuidado a la hora de posicionar la pieza de mano, tener cuidado con las cejas, no queremos depilar cejas. Recuerden que la base de anclaje del bulbo, de los pelos de la ceja, no es perpendicular, es lateral, y aunque disparemos cerca de la ceja, podemos perder pelos de la ceja porque el bulbo puede estar ahí. Luego debemos de reservar ese dedo, ese centímetro de diferencia por encima de la ceja para cubrir con seguridad. A la hora de volver a disparar zonas que nos hemos dejado, está bien utilizar una plantilla para no sobreponer 2 disparos al mismo sitio. Que nos cabe el cabezal perfecto en perpendicular, bien. Que no, pues lo ladeamos para cubrir el resto de la... Como es muy rápido, todo esto está a tiempo real, ¿eh? El tratamiento duró 4 minutos, 5 minutos. O sea, es un sistema rápido, eficaz, bueno, y que además nos permite abaratar costes al paciente, puesto que nuestro tiempo de tratamiento y nuestro coste de tratamiento es extremadamente bajo. Como sistema de seguridad le pusimos debajo de las gafas, siempre le ponemos unas gasitas humedecidas, por si la gafa salta por alguna razón o ella se mueve, que tenga un segundo sistema de protección. Me gusta mover el gel de ecografía, yo soy muy manual con el dedo, se ve que se tiende a utilizar una espátula y la espátula está muy bien, pero el simple dedito con unos guantes nos permite movilizar muy rápido el gel y ir un poquito más rápido. No se nos olvide nunca tratar la nariz, no pasa nada si dejamos sin posar una parte de la pieza de mano. El tratamiento está de casa. Si quieren, en lo que seguimos viendo el tratamiento, vamos haciendo preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿por qué empiezas por el PR, por los superficiales y no vienes por No, este paciente ya se había tratado previamente, lo que he dicho. Siempre vamos a profundidad. Siempre nosotros, en caso, antes de tener sistemas diagnósticos, empezábamos siempre por lo profundo, dando por hecho que hay un componente vascular. Recuerden que este paciente ya ha sido sometido a un VL previamente, con parámetros de vaso grande y de vaso pequeño, ha sido ya sometido
a un PR y este es su segundo PR. Esta es su cuarta sesión realmente. Entonces, componente vascular, como hemos ido viendo en las fotos, ya no le quedaba. O sea, ahora mismo es un tratamiento extremadamente seguro, extremadamente. Por eso nos atrevemos a utilizar un solo pulso y por eso nos atrevemos a utilizar energías relativamente altas en pulsos de 6 milisegundos, que son muy cortos, 6 a 10 milisegundos. Recuerden que la casa comercial habla de 10, se puede incluso bajar, en estos casos en los cuales ya hemos quitado el componente vascular, podemos bajar incluso hasta 6 milisegundos, y lo máximo que nos da son 8,9 joules. En este caso. Hola, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Una pregunta, ¿hace una sola pasada sobre las sesiones o hace 2 o 3 pasadas sobre las sesiones? Pues esperamos hasta el final y lo vais a ver ahora mismo, porque a mí me gusta dar 2, pero veréis ahora mismo, en cuestión de 30 segundos, cómo se ve la oxidación, ahí se empieza a ver ya, inmediata. Recordemos, es un paciente de melasma, aunque hayamos quitado componente vascular, sigue habiendo componente vascular. Si nos pasamos, podemos tener un efecto de rebote, una presentación postinflamatoria, aunque hayamos quitado el grueso del componente vascular. Yo, en pacientes con melasma, una vez que veo la reacción, y se ve claramente una reacción de oxidación, ya ha pasado 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, la casa comercial habla de 3 minutos, incluso antes, en 2 minutos se ve esa oxidación. Yo ya ahí me paro. Si me tengo que ir una sesión más, me voy a una más, pero no me la voy a jugar a la presentación con un paciente ya rebotado de años de pasarlo mal. Entonces, en este caso, en una sola, hemos conseguido una buena oxidación. Y la otra pregunta, no es el caso de esta paciente, pero una paciente que tenga discromía generalizada en la cara y un melasma bien marcado, que son pacientes que vienen frecuentemente, trata toda la cara con el IPL previamente, con otros parámetros para unificar el tono, sí, y maneja el melasma comparativo. Eso es. Me gusta, siempre vemos la cara como algo global y que el paciente le tenemos que conocer, para eso utilizamos sistemas de diagnóstico muchas veces, de que por mucho que a él le llame la atención esta mancha, si se la quitamos no va a haber una igualdad, una homogeneidad de color entre la zona tratada y la no tratada, y va a seguir con esa diferencia entre puntos, esa variación de melanina que decíamos antes, y el paciente va a estar insatisfecho aunque le quite el componente pigmentario por el que venía a tratarse. Entonces les inducimos a tratarse más fácilmente. Primero han llamado. Y bajar los parámetros igual. Bajar. Dos preguntas más porque... Claro, donde no hay pigmento vamos más bien al VL y vamos a un estímulo dérmico. Es decir, si no hay pigmento, como decía el doctor Sánchez en su charla, vamos más al componente dérmico y vamos a estimular la producción de colágeno por parte del fibroblasto. Y ahí el VL mejor que nos profundiza más, por supuesto. Cuando tenemos una paciente que tiene, luego de la dermatoscopia y podemos ver el componente vascular bajo los pigmentos melánicos, y debemos utilizar, pero como esta paciente que tenía zonas donde había componente vascular y zonas donde no lo existía, de tal manera que entonces tendríamos que utilizar dobles terminales para tratar el pigmento en una zona, como en esta paciente fue así. En esta paciente yo les he ido poniendo por cachos, pero realmente hemos visto que zona centrofacial tenía solo componente melánico, apenas había vascular. Zona temporal había un enorme componente vascular. Nasal no había componente vascular y labio superior sí había un gran componente vascular. Es decir, al final, ¿qué hicimos? Una vez que analizamos, eso lo he ido puesto por padres, lo que hicimos fue tratar con VL el componente vascular profundo panfacialmente, una primera sesión, luego ir a buscar el componente vascular más superficial, porque la primera sesión quitamos esos vasitos azulados que se vienen en la cámara. Hicimos una segunda, esto es la doctora Sánchez, que le pone títulos a todos los vídeos, es una monstruo de la edición de vídeos. La siguiente pregunta, por favor. Y la tercera pasada ya la hicimos de melanina. Vale, pero una vez que hemos acabado con el componente vascular, yo solo quería dejar esa idea, no traten el melasma sin tener en cuenta el componente vascular. Y si no tienen medida para poder valorarlo, den por hecho que está ahí. Y eso les va a quitar muchísimos problemas. Que pueden hacerlo con el sistema de pulsar que tienen, perfecto. Que el paciente que tiene un sistema vascular es profeso diseñado para eso, como es un programa pulsado, y el paciente les permite hacer una sesión antes o dos, pagando el extra que supone eso, todavía más seguridad. Pues simplemente con un dermatoscopio lo tienes. No hace falta complicar, pero un dermatoscopio te da los dos. Vale. Perdona, creo que he llegado un poquito tarde. ¿Y por qué da por hecho el componente vascular? Porque más de la mitad de los melasmas tienen un componente vascular muy marcado. Y digo más de la mitad, y en nuestra experiencia son el 80% de los pacientes que valoramos. Tienen un componente vascular que no se evidencia, que cuando viene el paciente querríamos tratar la melanina, porque no valoramos que debajo hay un componente vascular. Y como muy bien dicho el doctor Vélez, con un simple dermatoscopio, que les enseñó antes, un dermatoscopio digital, con un dermatoscopio de 500 euros, se puede... Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Yo creo que ya nos vienen los de la siguiente y no podemos... Tenemos que terminar. Muchas gracias.